Eh, Buenas noches, doctor. Esta es la grabación de mi mapa mental acerca del capítulo 25 del Gaiton. Bueno, para empezar, el título vendría a ser la regulación de los comportamientos del líquido corporal y me gustaría empezar con una pequeña introducción. Básicamente, cuando nos referimos a la regulación o la importancia de la regulación del líquido corporal, mencionamos que es un proceso fundamental para el funcionamiento saludable y equilibrado del organismo humano. Básicamente, ya que esta es una sustancia esencial para una amplia variedad de funciones vitales como vendrían a ser la digestión, la circulación sanguínea, la termorregulación y la eliminación de desechos. Eh, Cabe resaltar que este proceso o esta regulación se lleva mediante un intricado de sistemas y señales y procesos fisiológicos que se ajustan constantemente en los ingresos y las pérdidas de agua, que mencionaremos más adelante. Como mencionaremos inicialmente, los compartimentos principales vendrían a ser el intracelular, el intersticial y el intravascular. Em, Durante la presentación mencionaremos cómo se regula el cuerpo, cómo el cuerpo regula estos compartimentos, cómo responde a los cambios de disponibilidad de agua y cómo se asegura mantener el equilibrio de agua eh, a un nivel constante y adecuado. Eh, Todo esto vendría a hacer o vendría a generar la correcta funcionalidad del cuerpo. Cuando hablamos de ingresos y pérdidas de agua, me gustaría mencionar este cuadro que encontré en el Gaiton. Básicamente vendría a medir los parámetros normales y con ejercicio intenso y prolongado a nivel de ingresos y pérdidas. Como podemos ver, los líquidos ingeridos vendría a ser normalmente unos 2100 mililitros y es desconocida la cantidad de nivel de ejercicio intenso y prolongado. Sin embargo, podemos mencionar que el metabolismo se mantiene normal y con ejercicio se mantiene constante. Y ya sea a niveles normales o con el ejercicio constante a nivel de metabolismo, ¿no? A nivel de ingresos, por supuesto. Y cuando hablamos del total de ingresos, únicamente podemos conocer la cantidad de mililitros por día a nivel normal, ya que no conocemos la cantidad de líquidos ingeridos con ejercicio intenso y prolongado. Sin embargo, los datos son un poco más concluyentes a nivel de pérdidas y cuando hablamos de insensibles por la piel, hablamos de 350 a nivel normal y de misma forma con ejercicio intenso y prolongado. Cuando hablamos a nivel de los pulmones, a nivel de insensibles igual otra vez, vemos que el nivel se casi duplica en 300 mililitros. En el sudor se super aumenta de 100 mililitros a nivel normal a 5000 mililitros por día. Eh, es por eso que más adelante mencionaremos que una de las principales pérdidas de agua dentro de nuestro día a día vendría a ser el sudor. Eh, las heces también se mantienen iguales. A nivel de orina incluso es eh, m- mucho mayor la cantidad de mililitros normal a que con ejercicio intenso y podemos llegar a suponer que vendría a ser por el sistema nervioso autónomo, ya que al estar en un estado de alerta o de, básicamente de alerta, nuestro sistema autónomo nos impediría la realización de orina y por ende entiendo yo que la cantidad de agua es mucho menor en ejercicio que en condiciones normales. Bueno, profundizando un poco más de esto, hablamos de los ingresos y las pérdidas. Cuando hablamos de ingresos, eh, se dividen, creo yo, en tres, bueno, en dos y uno se divide en uno más, que vendría a ser el primero, el consumo de agua. Básicamente sería la principal fuente de ingreso de agua que nosotros tenemos, ya sea a nivel de agua, bebidas o incluso alimentos, ya que se sabe que existen algunas frutas que contienen gran cantidad de agua. El metabolismo
lo dividí en oxidación de nutrientes, ya que esto es lo que produce una pequeña cantidad de agua o es el producto de la oxidación de nutrientes. Y básicamente cuando se descompone la glucosa, por ejemplo, del cuerpo para obtener energía, se libera agua como subproducto. Ahora, cuando hablamos de pérdidas, la principal eliminación de desechos y exceso de agua a través de la orina es el principal. Cuando hablamos de sudor también sería uno de los principales. Cuando hablamos de respiración también hablamos de una pérdida de agua, pero a través de vapor de esta. Cuando hablamos de evaporación cutánea, nos referimos a la misma forma de pérdida a través de vapor de agua. Sin embargo, sin llegar a la saturación, sino es un proceso constante. Y finalmente la defecación, que vendría a ser en una menor medida, por eso es que va al último. Ahora, cuando hablamos de los compartimentos del líquido corporal, podemos decir que, como mencionamos con anterioridad, podríamos decir que se divide en líquido intersticial y líquido intracelular. Cuando hablamos de líquido extracelular, podemos llegar a mencionar que se dividen en dos, el líquido intersticial y el plasma sanguíneo. Y existe otro pequeño grupo o otro compartimento pequeño de líquido que se le denomina líquido transcelular. Comprende los espacios sinoviales, peritoneales, el pericardio e intraocular, así como el líquido cefalorraquídeo. Y suele considerarse un tipo especializado de líquido extracelular. Me olvidé mencionar a nivel de ingresos y pérdidas también que el equilibrio hídrico del cuerpo se mantiene cuando los ingresos y pérdidas son iguales. Y como pasaremos a mencionar a continuación, un desequilibrio de los mismos podría tener consecuencias negativas para la salud, como vendría a ser la deshidratación, que vendría a ser si las pérdidas superan las ganancias o los ingresos, perdón. Y la retención de agua es si los ingresos son excesivos en comparación a las pérdidas. Ahora, cuando mencionamos a nivel patológico y trastornos, lo que podría desencadenar un desequilibrio de los compartimentos del líquido corporal, mencionaremos la deshidratación, que vendría a ser cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere o ingresa o retiene, mejor dicho. El edema, que vendría a ser un poco más severo, que vendría a ser la acumulación anormal de líquido en los tejidos y generalmente este se recepciona en las extremidades y puede ser causado por diferentes condiciones eh, como la insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, cirrosis hepática o incluso lesiones en general. Los síntomas incluyen una hinchazón, aumento de peso repentino y dificultad para mover las extremidades afectadas. Y cuando hablamos de el tercero, nos mencionamos hiponatremia, que vendría a ser todo lo contrario a la eh, hipernatremia. Y básicamente la hiponatremia vendría a ser cuando los niveles de sodio en sangre son demasiado bajos debido a una ingesta de agua, eh, un exceso, perdón, de ingesta de agua o una insuficiente excreción de agua por los riñones. Eh, El cuarto vendría a ser el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o SIADH. Y este trastorno permite o genera que el cuerpo libere un exceso de la hormona antidiurética, lo que conllevaría a una excesiva retención de líquidos y una disminución de concentración de sodio en la sangre, básicamente. No lo puse aquí, se me olvidó, pero también existe la hipernatremia, que vendría a ser cuando los niveles de sodio en la sangre son demasiado altos. Y por último, la hipovolemia, que vendría a ser la disminución del volumen sanguíneo debido a una pérdida significativa de líquidos, como en casos de una hemorragia grave, y puede llevar a una disminución de la presión arterial, insuficiencia orgánica y shock. Bueno, finalmente me gustaría mencionar que la importancia de la regulación de los compartimentos del líquido corporal es fundamental para entender
la composición del cuerpo humano y cómo funciona día a día y cómo se regula mediante los ingresos y las pérdidas. Eso sería todo. Muchas gracias.